Bien, ahora vamos a conocer acerca de la prueba de aptitudes mentales primarias, que fue creada por Louis Thurston hace muchísimos años y esta prueba está dirigida a personas de 11 años a más. Entonces, al ser el campo de aplicación un rango etario muy alto, consideramos dentro de los baremos de calificación e interpretación, pues criterios de sexo, escolaridad y también lo que compete a nivel profesional. Pero, ¿de qué aptitudes mentales primarias estamos hablando? No es nada más que comprensión verbal, fluidez verbal, inteligencia espacial, cálculo y razonamiento. Entonces, al aplicar esta prueba estaríamos evaluando estas áreas. ¿Cómo se aplica cada uno de los ejercicios o ítems dentro de la evaluación? Pues eso lo vamos a aprender con los chicos y según vayan surgiendo las dudas o ejemplos, lo iremos aplicando. El presente test de aptitudes mentales primarias consta de 5 factores o pruebas. El primero es el factor V, que evalúa la comprensión verbal, que es la capacidad para comprender cualquier idea que se exprese a través de las palabras y frases, así como de entender la relación entre estas. Por ejemplo, nos sirve para comprender a las personas que nos hablen, para leer novelas o cualquier otro texto, para estudiar la historia, la filosofía, la psicología y otras ciencias sociales, para aprender un nuevo idioma, etc. Esta capacidad influye directamente en que una persona tenga éxito en profesiones tales como las ciencias sociales, por ejemplo, en las ciencias de la comunicación, la lingüística, la educación, historia, psicología, sociología, derecho, etcétera, así como en profesiones que requieran de la interacción con otras personas, por ejemplo, los negocios internacionales o las relaciones públicas, o del uso exclusivo de conceptos verbales, por ejemplo, en la escritura o la traducción. Por ende, se puede decir que esta habilidad es fundamental en cualquier cargo que dependa de una comunicación verbal constante. Comienza con la aplicación de la prueba de comprensión verbal, que vendría a ser el factor V. Esta prueba consta de 50 ítems. El evaluado deberá identificar la palabra que significa lo mismo que el enunciado. Para ello, en la hoja de respuestas deberá marcar con una X una de las alternativas, que puede ser A, B, C o D. Por ejemplo, la palabra que significa lo mismo que grueso sería la alternativa B, gordo. Bueno, entonces podría marcar dos alternativas, ¿cierto? Por ejemplo, enfermo y gordo. No, Christopher. Recuerda que solo deberás marcar una de las alternativas y en caso marques dos o más opciones, no sería válida tu respuesta. Para la resolución de esta prueba tendrás un tiempo de 4 minutos. Debes trabajar teniendo en cuenta el tiempo, pero sobre todo procurando no equivocarte. Bueno, yo creo que lo terminaría rápido. Si lo termino antes, ¿puedo pasar a la siguiente prueba? No, Christopher. Si es que terminas antes de los 4 minutos, me harás saberlo. Y si es que ya pasaron los 4 minutos, yo te diré alto para que dejes de resolver. No te preocupes si es que no logras completar todos los ítems. Es bastante común. La segunda prueba es el factor E, que evalúa la comprensión espacial, que es la capacidad de visualizar, comprender y modificar mentalmente objetos bidimensionales y tridimensionales basándose ya sea en la percepción sensorial o el recuerdo. Esta habilidad es necesaria en toda actividad que requiera del manejo preciso de información de tipo visoespacial, especialmente de aquellas en las que se necesita trabajar, ya sea de manera física o mental, con objetos plasmados o distribuidos en un área determinada del espacio. Influye directamente para que una persona tenga éxito en todas las profesiones relacionadas a la construcción y la reparación de estructuras artificiales. Por ejemplo, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, la construcción civil, la carpintería, etcétera, así como en las profesiones relacionadas con la comprensión y la reparación de cuerpos vivos. Por ejemplo, la biología, la medicina aplicada, entre otras, y en las profesiones o trabajos que están relacionados con el manejo de un vehículo o una máquina que maneje cargas. Por ejemplo, la marina mercante y de guerra,
la aviación comercial y de guerra, etc. Cabe agregar que esta capacidad está muy asociada a la creatividad y por ende podría influir en el desempeño de personas que se desenvuelvan en profesiones o cargos que requieran del uso de la misma. La prueba número 2 es de comprensión espacial, que vendría a ser el factor E. Esta prueba consta de 20 ítems. Como se puede observar en la primera sección de figuras, todas las figuras son iguales a la primera, pero se encuentran en distintas direcciones. En cambio, en la segunda sección, todas son distintas, porque la letra F se encuentra al revés, y aunque la posición es de forma derecha, no es igual a la letra F, que es la primera figura. El evaluado deberá marcar con una X las figuras que son iguales a la primera, es decir, no marcar las figuras que están hechas al revés de la primera. Ok, está bien, pero ¿cuántas figuras debo marcar? El número de figuras correctas que vas a marcar puede variar dependiendo del ejercicio. Tú mismo lo identificarás. Bueno, pero ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Voy a poder cambiar mis respuestas? Durante el tiempo de la prueba sí lo puedes hacer. Deberás cubrir totalmente la letra que te equivocaste y marcar con una X las letras que consideras correctas. Para la resolución de esta prueba tendrás 5 minutos para resolver. La siguiente prueba es el factor R de razonamiento, que básicamente es esa capacidad que nos permite resolver problemas cotidianos utilizando dos tipos de pensamiento. El primero es el pensamiento deductivo, que nos permite construir analogías, relacionar y comparar información que recepcionamos del ambiente para poder entender los principios generales y a partir de esto poder extraer conclusiones específicas o entender ideas que se desprenden de estos principios. Mientras que el pensamiento inductivo nos permite entender estas situaciones o ideas específicas para poder llegar a formar conclusiones generales. Para la aplicación del factor R de razonamiento, contamos con 30 reactivos, como se ve en la imagen. Y en este caso, la persona evaluada tiene que comprender el grupo de letras que se repite para luego responder con la primera letra que permite continuar la secuencia. Esta prueba tiene una duración de 6 minutos y para un mayor entendimiento vamos a ver un ejemplo. Vemos que en el primer reactivo se muestra la siguiente secuencia: AA, B, CC, D, EE, F, GG. ¿Y qué tendría que seguir? Entonces sigue H y I. No, Christopher. Has entendido bien el ejercicio, pero en tu hoja de respuesta tienes que marcar la primera letra que permite continuar la secuencia. En este caso es la H. Y continuamos con la prueba del factor N de cálculo numérico, que mide la capacidad para hacer operaciones matemáticas sin utilizar la calculadora, ya sea para fines académicos o para resolver alguna situación cotidiana que involucre cantidades, gestión de dinero, de tiempo, etc. Y para la aplicación de esta prueba, le indicamos al evaluado que revise cada una de las sumas que se presentan en el cuadernillo para que compruebe si estas son correctas o no. Pero estoy revisando y la segunda suma está mal. Debería salir 210. ¿Sabes qué? Mejor lo corrijo. No es necesario que lo hagas, porque efectivamente hay sumas que no están bien hechas. Entonces tienes que analizar con detenimiento y corroborar cuáles son las sumas correctas y en cuáles hay error. Para esta prueba hay una duración de 6 minutos, así que evaluadores, a preparar los cronómetros. Bien, la última prueba es la del factor F de fluidez verbal, que es aquella capacidad que nos permite hablar y escribir con facilidad utilizando el repertorio de palabras que hemos aprendido en nuestro contexto académico y también en nuestro contexto sociocultural.
Para la aplicación de este factor, vamos a asignarle una letra al evaluado para que él escriba las palabras que comienzan con esta letra en la siguiente hoja. Y así sucesivamente le vamos dando distintas letras para que él complete todos los espacios en blanco. Ah, ya lo tengo, ese está recontra fácil. Entonces, París, periquito, perro, perrito, paranoia. Espera, Christopher. Otra de las reglas es que no puedes utilizar nombres de personas, lugares, palabras abstractas, ni tampoco diminutivos. Ahora sí, te invito a que vuelvas a hacer la prueba, pero iniciando con la letra C, y tienes 5 minutos para ganar. Bueno, ahora pasaremos a la calificación de la prueba. En primer lugar tenemos el factor B, que es comprensión verbal. En este caso nosotros vamos a poder calificar un punto por cada pregunta. En este caso, como podemos observar, el paciente o el evaluado ha obtenido un resultado de 40 puntos. Ahora bien, pasamos al factor E, que es el factor espacial. En este caso, nosotros vamos a calificar una pregunta correcta más un punto y una pregunta incorrecta menos un punto, porque aquí hay más de una sola respuesta. Entonces, por ejemplo, si en la pregunta 1 marcó la C y marcó la E, entonces sería 0 puntos, porque le vamos a restar menos un punto porque marcó incorrecto. En total hemos obtenido un total de 17 puntos. Ahora pasaremos al factor R, que es el factor de razonamiento. En este caso es casi parecido al factor verbal, ya que se corrige un punto por cada pregunta. El máximo puntaje se obtendría 20 puntos. Ahora el total de la calificación de la prueba ha obtenido unos 20 puntos. Ahora pasaremos al factor N, que es el cálculo numérico. En este caso, por cada pregunta correcta se suma un punto y por cada pregunta incorrecta se resta menos un punto. Entonces, hemos obtenido un total de 24 puntos, como podemos observar en la tablita, al evaluado. Ahora, por último, está el factor de fluidez verbal. Aquí nosotros vamos a poder asignarle una letra al evaluado para que él, con un tiempo limitado, pueda escribir las palabras que comiencen con esa letra. Entonces, aquí vamos a poder calificar un punto por cada palabra bien escrita. Bueno, ahora vamos a poder hallar el CI total, que es con la fórmula 1.5 por razonamiento verbal o comprensión verbal, más el factor E, más 2R, que es 2 por razonamiento, más el factor N, que es el factor numérico, más fluidez verbal. Todo ello nos va a dar un CI y lo vamos a ubicar en la tabla de equivalencias, que empieza por deficiente, que es 2.5 hasta 83, inferior de 83 hasta 126.5
normal, que viene a ser de 127 a 170.5. Luego viene normal brillante, que es de 171 a 214.5. Luego superior de 215 a 258.5. Y por último, el nivel muy superior de 259 a más. Esa sería la tabla de equivalencias. Ahora hallando el CI total de nuestro evaluado, colocando la fórmula, como ven al costado, hemos colocado tal cual la fórmula y los puntajes directos y nos dan un CI de 213. Ubicándolo en la tabla de equivalencias, nos arroja un diagnóstico de normal brillante. Eso sería todo para poder hallar el CI con los puntajes directos y la fórmula. Y bien, eso fue todo. Finalmente, aplicar el PMA no es tan difícil. De hecho, es una prueba bastante sencilla y lo mejor es que podemos aplicarla de manera individual y colectiva. Así que, bueno, esperamos que les sea realmente útil.